Dios les bendiga en esta mañana. Yo sigo sintiendo el gozo del Señor. Estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra del Señor es un gozo muy grande que el Señor nos da. Y es un privilegio y así lo siento en esta mañana. El Señor ha puesto en el corazón que compartan esta mañana acerca de la bendición de Dios para la casa. La bendición de Dios para la casa es algo especial lo que Dios ha dispuesto para bendecir nuestra casa. ¿Cuál casa? Aquella en la que un día Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. A esa es la casa que en esta mañana quiero referirme, quiero compartir con ustedes, y es esa bendición de hogar, esa bendición de familia, de los que comparten ese techo, ¿sí? Allí llega la bendición de nuestro Dios. Pero vamos a mirar en qué términos llega la bendición de nuestro Dios. Y voy a compartir algunos casos que nos trae la palabra de Dios, y el primero lo encontramos en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, del verso 9 al verso 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿dónde? En la casa, en su casa, Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Leví antes de ser llamado por el Señor? Un publicano, un hombre al servicio del imperio romano que cobraba los impuestos, y nos damos cuenta por otras partes de la palabra de Dios que no eran justos con el cobro de los impuestos. O sea, que no gozaba de simpatía, de favorabilidad frente a los judíos. Pero el Señor Jesús lo ve allí en ese lugar donde cobraba los impuestos, siendo un publicano, siendo un pecador, y le dice: sígueme. Hermanos, eso marca algo trascendental en nuestra vida, el llamado que el Señor Jesús nos hace a nosotros cuando nos dice que le sigamos. Pero no es un seguir solamente, ir detrás de Él, sino dejar todo aquello que lo arraigaba en el pecado y seguir tras el Señor. Y vemos que es muy corto lo que se habla después de que se levantó y le siguió, porque ya la escena continúa en la casa de Leví. ¿Sí? No sabemos qué sucedió, qué aconteció, pero la palabra de Dios nos narra las grandezas del reino de Dios. No nos narra todo, sino nos quiere hacer ver la grandeza del reino de Dios, y nos ubica ya en la casa de Mateo. ¿Cuáles eran los amigos de Mateo? ¿Cuáles eran los amigos de Mateo? Él era publicano, pues sus amigos eran los publicanos, ¿cierto?
y los pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que estaba sentado allá a la mesa fue el Señor Jesús, y muchos publicanos y pecadores habían venido. Seguramente este hombre Mateo los llamó y le dijo: mire, he seguido a Jesús y él quiere entrar en mi casa a morar. ¿Para qué quería morar allí en la casa de Mateo? Lo dice la palabra del Señor: para sanar. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes fueron los alborotadores en ese momento? Aquellos, los fariseos, los publicanos, los fariseos. Dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y el Señor Jesús estaba oyendo. ¿Por qué come? ¿Por qué? Porque he venido a traer misericordia, porque he venido a que estos hombres lleguen al arrepentimiento y conozcan una verdadera vida. Hermanos, cuando vemos nosotros el seguir a Cristo, muchas veces en nuestro sentir no está el seguirlo por honrarlo y por dejar todo lo que tenemos, sino por lo que Él pueda darnos a nosotros. Rápidamente, 3 momentos de lo que no significa seguir a Cristo. En Lucas capítulo 9, del verso 57 al 62, podemos aprender de lo que no significa seguir a Cristo, de lo que no hizo Mateo. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué escudriñó el Señor? ¿Qué conoció de las palabras de este hombre que se ofrecía a seguir al Señor Jesús? Le dijo el Señor: si vienes por dinero aquí en esta tierra, no tienes nada que hacer conmigo, porque el Hijo de Dios aquí en esta tierra no tiene ni dónde recostar su cabeza. Algunos le siguen por lo que Él pueda darles, y es lo que hoy se conoce como la doctrina de la prosperidad. Yo no sigo a Cristo, sigo lo que Él pueda darme a través de la economía. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es posible que su padre haya muerto y se iba a enterrarlo, o es posible que su padre no hubiera muerto y le estuviera diciendo al Señor: deje que hasta que mi padre fallezca, y ahí sí vengo y te sigo. Y el Señor le dije: deja que tus muertos entierren a sus muertos. Es decirle: Señor, te seguiré, pero todavía no. No fue como este hombre Leví, que más tarde fue llamado Mateo. Posiblemente el Señor fue el que le colocó ese nombre de Mateo. Y le estaba diciendo: todavía no es el momento para seguir. Mateo se levantó y le siguió. Y el tercero, de lo que no es seguir a Cristo, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos seguir a Jesús cuando andamos viviendo el pasado y no el presente y el futuro. No podemos seguir a Jesús cuando todas aquellas cosas que vienen del pasado nos aferran y no nos permiten vivir nuestro presente. Eso no es seguir a Cristo. Hermanos, la bendición en la casa de Mateo llegó cuando él sigue de corazón al Señor Jesucristo, y la bendición grande llega cuando a esa casa es invitado sus amigos, sus compañeros publicanos, los pecadores, y llega la verdad allí a este lugar. Hermanos, nuestro mejor
regalo que podemos tener, bendición en nuestra casa, es cuando llega la verdad a nuestra casa, cuando llega la palabra de Dios a nuestro Señor, cuando le decimos: Señor, te seguiré, y no solamente yo, sino también mi casa también te seguirá. Es un reto, es un llamado el que el Señor nos hace en esta mañana. Démonos cuenta que Mateo seguramente no era el candidato dentro del pueblo judío para que él, ¿cierto?, llevara a Cristo a su casa. Pero hermanos, ese es nuestro Dios, y Dios escoge lo que Él quiere, porque Él es Dios y Él hace lo que quiere. Algunos dirían: el Señor pasará por el lado de los publicanos, pero ni siquiera los volteará a mirar. Y muchas veces decimos: el Señor no me volteará a mirar a mí. Hermanos, esa es la escogencia de nuestro Dios, y es nuestra actitud y nuestra receptividad de decirle: Señor, aquí estoy. Levantarme y seguirlo, y dejar todo aquello que me arraiga a mi pecado y a mi vida pasada. Ese es nuestro Dios. Bendición a nuestra casa. Qué hermoso llevar la presencia del Señor a nuestra casa, y que Él obre en nosotros y en nuestra casa, limpiando y dándonos esa bendición, y diciéndoles a los fariseos: no importa lo que ustedes digan, he venido aquí a traer el perdón de los pecados a esta casa. He venido a limpiar de toda inmundicia lo que hay aquí en esta casa. Esa es la mayor bendición que podemos tener nosotros en este día. Segundo caso, quiero ver, mis amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Es una historia también muy conocida, y vamos a leer algunos versículos. No los vamos a leer todos, porque se nos va el tiempo y no queremos que esto se nos alargue en esta mañana, pero sí dejar ese mensaje que el Señor quiere dejar en nuestros corazones. Pedro y Cornelio. Vamos a mirar qué había en este hombre que nos narra el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, otro hombre al servicio ¿de qué? Del imperio romano. Otro hombre, un militar. Pero ¿qué características había en este hombre? Verso 2, dice: piadoso y temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa. Nuevamente encontramos ese ingrediente especial, y es que un hombre temeroso, en este caso un hombre temeroso de Dios, y en este caso su casa también era, la familia suya eran temerosos de Dios. Dice: y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y quiero que miremos también el verso 22 de ese mismo capítulo. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo. Vayamos mirando todas esas características y no nos vayamos a perder de ellas. Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Démonos cuenta todo lo que había en este hombre. Era un militar, estaba al servicio del imperio romano, pero era un hombre piadoso, temeroso, justo, daba sus ofrendas, y era un hombre de buen testimonio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Verso 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, y para abreviar, has hallado gracia delante de Dios. Y le dice, se le presenta, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que un ángel de Dios entró allí donde él estaba y le dice:
has hallado gracia delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Has hallado gracia, no perdamos, has hallado gracia, ve y trae a Simón Pedro. No sabía para qué. ¿Qué significa hallar gracia delante de Dios? ¿Qué esperamos de nuestro Dios cuando hallamos gracia delante de Él? Él no lo sabía. Simplemente le dice el ángel, ve y trae a Pedro. ¿Sí? Está en casa de Simón Curtidor y le da las especificaciones. Del verso 7 en adelante, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pero ya nos trae la palabra de Dios a partir del verso 9, una narración de un trato que Dios tuvo que tener con Pedro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él entrara en la casa de Cornelio. Tuvo que el Señor tratarlo porque Cornelio era un gentil, era un no judío, y Pedro no iba a entrar si Dios no trataba primero con él. Y vemos todo el transcurrir en ese capítulo 10, lo que hizo Dios con Pedro para que él se dispusiera a ir a la casa de Cornelio. Hermanos, todo esto, todo este andamiaje, todas estas cosas no son casualidades de la vida. Es la misericordia de Dios y el hallar gracia delante de nuestro Dios. Y vamos a ver nosotros en el verso 22, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír, ¿qué? Tus palabras. Hermanos, Cornelio no sabía qué iba a hacer Pedro en su casa. Pero ¿saben qué? Pedro tampoco sabía qué tenía que hacer en la casa de Cornelio. ¿Quién lo sabía? Dios. Ambos estaban a la expectativa. Cornelio feliz, hallé gracia delante de Dios. Dios me va a hacer algo conmigo. Me dijo que enviara por Pedro. Y Pedro dice: Dios me envía a que vaya a la casa de Cornelio. Y ahí está la expectativa. ¿Y cuál es la grande bendición? Vamos a mirar. Dice primero el verso 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Y qué estaba haciendo Cornelio en su casa? ¿Con quién estaba? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Recuerdan a Mateo? Llevó a sus amigos y a su casa porque acontecía algo especial. Aquí también estaba la expectativa. Cornelio invitó a sus amigos y a su familia, es decir, su casa. Su casa. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. La bendición en la casa, mis amados hermanos, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Oído, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? No sabía. Aquí estoy porque Dios me dijo que viniera.
y ha tratado conmigo, porque de lo contrario, si no hubiera tratado, no hubiera llegado y no hubiera entrado aquí en tu casa, porque tú eres un gentil. Pero primero lo trató con él para que pudiera entrar a la casa. ¿Por qué? Porque Dios había dispuesto la bendición allí en la casa de este centurión. Y entonces le dice Cornelio: pues yo tampoco sé gran cosa. Verso 30: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y ahora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que envié por ti, yo tampoco sé, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, la gran bendición era oír todo lo que Dios había dispuesto a través de Pedro llevar a esas buenas nuevas a la casa de Cornelio. Hermanos, muchas veces tenemos el regalo más grande, y es que nuestra casa conoce eso que Pedro fue a llevar a la casa de Cornelio, y nos sentimos tristes. Y muchas veces decimos: es que Dios ni me mira. Pero démonos cuenta que este hombre halló gracia delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Llevó a Pedro, ¿para qué? Para que enseñara, para que conociera acerca del Señor Jesucristo. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre que daba sus ofrendas, era un hombre de buen testimonio, pero le faltaba lo principal, que era conocer a Cristo. Y ese fue ese regalo grande y hermoso que dio el Señor, ambos a la expectativa. No sé Dios a qué me envía allá, y no sé Dios por qué me dijo que mandara a traer a Pedro. Porque el hallar gracia delante de Dios nos lleva al mejor regalo, y es conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros y nuestros hogares y nuestras casas. Dice: vosotros, entonces, en verdad, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empieza el mensaje. Abrió su boca para lo que Dios lo había llamado. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús, este Señor. ¿De quién? De todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese era el majestuoso regalo que Dios tenía para Cornelio en su casa, al haber hallado gracia delante de nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que vimos en Mateo? Para que hubiera perdón de pecados para aquellos hombres que estaban con él. Y aquí el gran mensaje, el gran testimonio, es que todos los que en el Señor Jesucristo creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
¿Y qué sucedió? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. ¿Y cuáles eran todos los que oían? Los de su casa, sus amigos, las personas más allegadas a él. Ese fue ese mensaje hermoso que Dios había dispuesto, porque este hombre halló gracia delante de nuestro Dios. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Su casa, sus amigos, los más íntimos, la bendición de Dios para ellos, que conocieran a Cristo, que recibieran el Espíritu Santo de Dios, que creyeran y tuvieran perdón de pecados. Dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mis amados hermanos, ¿qué ejemplo tenemos nosotros de la verdadera bendición que Dios quiere llenar nuestros hogares? La mayor bendición que podemos tener en nuestra casa hoy no son las cosas materiales. En este fin de semana vimos cómo todo el comercio, ¿cierto? Abrió sus puertas para que la gente comprara, y es bonito, sus detalles y todas sus cosas. Pero hoy podemos testificar que el mejor regalo que podemos tener es el que Dios ha traído, el mensaje de Cristo, de salvación y de perdón de pecado, a quienes, a nosotros, a los que conviven con nosotros, a nuestros amigos, a las personas que están bajo nuestro techo. Esa es la bendición de nuestro Dios. Y quiero también, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 34:8, dice, gustad. Gustad. ¿Qué es gustar, mis amados hermanos? ¿Qué es gustar? Amén, hermana Brigitte. Saborear, ¿cierto? Algo rico. A mí me gusta el dulce, hermano. A mí, yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque es que a mí me gusta el dulce. ¿Sí? Yo veo unas brevas con arequipe, hermano, y ay, Dios mío, Señor. Eso sí, pongo un vaso grande de agua, como para sentirme bien. Pero me gusta eso. Y mire lo que dice el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Deleitémonos en Él y vamos a ver la misericordia que Él hace con nuestro hogar y con nuestra casa. Hermanos, en este tiempo de pandemia hemos aprendido muchas cosas, y algo de lo que ha quedado en nuestro corazón es que nuestra familia, nuestra casa es de un valor muy grande. Amén. Que los que teníamos ahí con nosotros cuando nos cerraron las localidades, cuando cerraron la ciudad, ¿era quiénes? Nuestra casa. Los que convivían, los que conviven con nosotros, en ellos encontramos el refugio, en Dios primeramente, pero en nuestra familia nos reunimos, empezamos a valorarnos, empezamos a compartir más, empezamos a tener esa comunión preciosa, empezamos a tener tiempo para nosotros y nuestra familia. Y por eso Dios en esta mañana ha querido decirnos a través de esta palabra, y nos lo va a seguir diciendo, que el mayor gusto, el mayor premio, el mayor regalo que podemos tener es el que ha llevado Dios a nuestras casas, y es poder conocer a Cristo Jesús, poder saber que a través de Él tenemos perdón de pecados, que el Señor vino a los enfermos, a nosotros, porque los sanos no tienen necesidad de médico, y que no hace acepción de personas. Hemos visto dos hombres al servicio del Imperio Romano, no muy agradados por los judíos, pero en ellos posó el Señor sus ojos y tuvo misericordia para con ellos y para con sus casas. Y vamos a seguir, mis amados hermanos. Hechos capítulo 16, ya este último caso para terminar. Hechos
capítulo 16, que también lo conocemos. Vamos a mirar algunas cosas que me llaman la atención. Quiero que quede en nuestra cabeza en esta mañana. El primero fue Mateo, que le siguió, ¿cierto? Mateo lo siguió, ¿sí? Cornelio, ¿qué? Cornelio le honró, amén. Oraba, clamaba, gemía, era temeroso de Dios, ¿sí? Era de buen testimonio, le daba sus ofrendas, honró a Dios. Y Dios, él halló gracia delante de nuestro Dios. Vamos a mirar a Pablo y Silas encarcelados allí en Filipo, ¿sí? Pablo y Silas encarcelados allí en Filipo. No me voy a referir, porque cuando compartimos, y es hermoso compartir, cuando compartimos este capítulo 16, vemos la maravilla de Pablo y de Silas allí presos en una cárcel, cantando y alabando a nuestro Dios. Y eso es hermoso, ¿cierto? Duro. Estuviéramos en un lugar injustamente, amarrados con cadenas, oliendo a horrible, oliendo a feo, y sale de nuestro corazón el alabar y cantar a nuestro Dios. Eso es hermoso. Pero quiero referirme hoy al carcelero, otro hombre al servicio del Imperio Romano, el que cuidaba la cárcel, el que tenía una responsabilidad muy grande, era cuidar a los presos. Y allí habían llevado ¿a quién? A Pablo y a Silas, ¿sí? Verso 26 del capítulo 16. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es una maravilla muy grande, mis amados hermanos. Amén. Como en medio de la aflicción sale de nuestro corazón el sentir de alabar a nuestro Dios, de cantar, y se rompen esas cadenas, ¿sí? Dice que hubo un gran terremoto, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, ¿sí? Y fue literal. Hay partes donde dice como, ¿sí? Como un viento recio, como. Aquí no, aquí dice sobrevino un gran terremoto. Allí en medio de ese lugar, pensemos nosotros, ¿sí? Que eso era una cueva que olía a feo, oscura, porque los presos hacían sus necesidades, ¿sí? Estaban cogidos con cadenas, pero ellos cantan, alaban, oran a nuestro Dios, y se rompen todas esas cadenas y hay un gran terremoto. Pero ¿qué sucedió con el pobre carcelero? Se despertó y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y ¿qué? Y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, no nos sobrevienen situaciones donde uno dice: Dios mío, Señor, ya no quiero seguir, porque pensamos en las consecuencias. Este hombre estaba diciendo: donde se hayan ido esos presos, mire, la consecuencia es mejor yo mismo me quito la vida, ¿sí? Hermanos, pero había un propósito. Había un propósito, mis amados hermanos, de parte de nuestro Dios. Y hay momentos en nuestra vida, y así lo tenemos que creer, que esas dificultades extremas nos llevan a bendiciones extremas también. Que como que no sabemos qué hacer. Hermanos, Dios sí sabe qué hacer, ¿sí? Y a través de Pablo y de Silas, ¿sí? Dice: Pablo clamó a voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo leyendo esto, yo decía, era la voz de Dios directamente diciéndole: no te hagas mal, porque la presencia de Dios está aquí en este lugar.
Y muchas veces tomamos esas decisiones en medio de esas situaciones difíciles y tomamos las peores decisiones. Este hombre ya había tomado una decisión de sacar su espada y quitarse la vida. Pero Pablo gritó: no te hagas mal. Y es el llamado de nuestro Dios: no tomes malas decisiones en medio de esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y dice la palabra del Señor: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas a ver si ellos en realidad estaban ahí. ¿Cuál sería la situación de este hombre? Necesitando luz física, y allí encontraría la luz plena y permanente, que es la luz de Cristo, que es la que necesitamos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de cuando decimos ya no más, ya no aguanto más. Y sacándolos, viene algo especial, mis amados hermanos, y es su disposición. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para cambiar mi situación? ¿Qué debo hacer para que esta angustia en la cual estoy yo no sea permanente en mi vida? Y por eso fueron ellos allá a esta cárcel, mis hermanos. Démonos cuenta que si leemos los pasajes anteriores, nos habla, ¿cierto?, de que ellos iban a ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo se los impidió. Había un propósito de Dios con este hombre, que no era también un hombre tal vez muy popular en medio de los judíos. En medio de ese momento era el carcelero, era el verdugo. Y le dicen ellos: cree. Démonos cuenta que en Cornelio también le dijo: cree en Jesús, y en él hay perdón de pecados. Y en Mateo le dijo también, allí en Mateo: yo he venido aquí a todos los pecadores para que ellos conozcan que hay arrepentimiento y hay perdón de pecados. Y a este hombre, en medio de esa situación, le está diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hizo Cornelio, lo mismo que hizo Jesús en la casa de Mateo. Le hablaron la palabra, ¿qué dice?, del Señor a él. ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? A todos los que estaban allí en su casa. Hermanos, qué bendición tan grande lo que Dios ha depositado en nosotros, y es el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de las buenas nuevas, y aún así nos seguimos quejando. Aún así vemos oscuro el panorama. Aún así tomamos decisiones contrarias a la voluntad de nuestro Dios, aunque Él levante la voz en medio de nuestras dificultades y nos diga: no te hagas daño, no tomes decisiones erróneas, equivocadas, porque yo estoy aquí. Hermanos, llegó la bendición a la casa de este hombre, y mire lo que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bendición para nuestra casa, bendición para mi casa, bendición para tu casa. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, mis amados hermanos? ¿Qué sucedió con este hombre que se iba a sacar la espada y se iba a quitar la vida? ¿Qué sucedió con este hombre? Se regocijó con toda su casa de haber
creído a Dios. Hermanos, hoy podemos regocijarnos de haber conocido a Dios, de que Él hubiera llevado el mensaje de salvación a nuestra casa y a nuestra familia. Hoy es tiempo de acción de gracias. Hoy es tiempo, mis hermanos, de júbilo. Hoy es tiempo de reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros, permitiendo que el mensaje llegara a nuestra casa. La expectativa más grande que tuvo Cornelio y Pedro, a mí me dijo que lo hiciera llamar a usted, y a mí me dijo que viniera. ¿Qué hay que hacer? Pues a mí me puso a predicar de Jesucristo. Hablemos de Cristo. Qué regalo más hermoso hoy podemos disfrutar nosotros al saber de que Dios, sí, ha tenido misericordia, porque es misericordia, mis amados hermanos. Es algo inmerecido, pero hoy tenemos ese privilegio de que conocemos al Señor, de que conocemos su preciosa palabra, ¿sí? Y de que muchas cosas en las cuales hemos fijado nuestros ojos como prioridad y que nos lamentamos porque no ha llegado a nuestro hogar, ¿sí? Esas cosas un día van a desaparecer, y lo único que nos va a quedar es como lo que Jesús le dijo allí en casa de Marta y en María, ¿cierto? Ella ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. Esa es la mejor parte, la que no nos será quitada, mis amados hermanos. Démosle la gloria a nuestro Dios. Sintamos que tenemos lo mejor, y que así como Cornelio halló gracia delante de Dios, así como Mateo siguió al Señor Jesús, así como ese carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer? Así, esos somos cada uno de nosotros, privilegiados al haber recibido el mensaje y haber sido compartido en nuestra casa. Esa es la mayor bendición que podemos hoy agradecer a nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Él. Señor, hoy reconocemos que has sido misericordioso, que has guardado nuestra casa, Señor, que hoy podemos gozarnos al igual que este hombre carcelero se gozó al haber llevado a su casa la presencia tuya, Señor. El haber conocido a Cristo, Señor, el haberse bautizado, Dios de la gloria. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy nos sentimos privilegiados por esta tu palabra, Señor, que nos has hablado en este día, Señor. Que llevas esa palabra a nuestro hogar en medio de las dificultades, en medio de las situaciones extremas de adversidad, Señor. Cuando decimos, Señor, ya no puedo continuar, Señor. Ahí estás tú diciéndonos, Señor, hablándonos. Te he llevado mi palabra, te he llevado las buenas nuevas y estoy aquí. No tienes por qué seguir angustiado, no tienes por qué seguir amargado, no tienes por qué tomar decisiones equivocadas, porque yo estoy aquí y te he llevado el mejor regalo, y es mi presencia a tu casa, a tu familia. Has conocido de la salvación, has conocido el perdón de pecados, has conocido el arrepentimiento y has conocido de una salvación que no te será quitada. Padre, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, por tu palabra y por todo lo que seguirás haciendo. Señor, abre nuestros ojos para ver tus maravillas, Señor. Quita toda venda, Señor, que nos quita la paz, la tranquilidad, Señor, que nos hace sentir angustiados, temerosos, Señor, de lo que el hombre puede hacer sobre nosotros, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos gustar y ver que Dios es bueno con nosotros, Señor amado.
que podamos honrarte, que podamos seguirte y que podamos disponer nuestro corazón para decir: ¿qué tengo que hacer, Señor, para estar contigo en tu presencia, Señor? Te adoramos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta mañana.